Hola, mucho gusto de estar una vez más reunida con ustedes en estas pláticas en nuestro estudio bíblico que nos ocupa. Estamos realmente con la alegría de saludarnos, de hablar de Dios y a vivir como Dios manda. Estoy aquí con ustedes haciendo una oración para poner en las manos de Dios nuestra reunión, para que las ideas fluyan, para que no se pase desapercibido ningún detalle, nada se omita, todo se contemple y nosotros tengamos el conocimiento de muchos detalles que realmente no los tenemos contemplados totalmente. Generalmente todos nosotros conocemos, hemos hablado de la Biblia, hemos oído hablar de la Biblia y hemos conocido escenas de aquí y de allá que no forman en total un conjunto. Entonces, este estudio precisamente se trata de eso, de hacer un ordenamiento, de hablar de las cosas tal como se sucedieron, tal vez no por fechas, pero sí por etapas, por tiempos, que nos den un panorama general, una idea de lo que estamos hablando, de lo que estamos viendo. Entonces, pedimos a Dios su bendición para que sea de mucho provecho nuestro estudio. Estoy con ustedes y estamos también en la presencia de Dios, así sea. En el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a dar inicio a la plática de hoy, que realmente es un enlace de diferentes momentos históricos de nuestros libros narrativos. Esto es un enlace. Tenemos aquí un orden de nuestra clase. Tenemos primero que recordar, porque como de un mes a otro se olvidan detalles, yo tengo siempre por costumbre hacer un breve recordatorio de lo que se habló la clase anterior. Y así fue. La clase anterior hablamos de los patriarcas. Recordemos brevemente, los patriarcas son líderes del pueblo de Dios. El primero de todos ellos fue Abraham. Abraham, el padre de la fe. Hijo de Abraham, hijos de Abraham fueron Ismael e Isaac. Ismael no fue hijo legítimo, Isaac sí, que dio origen, que dio lugar al pueblo judío. Hijo de Isaac fueron dos gemelos, Jacob y Esaú. Y hasta ahí vamos con los principales patriarcas a los que Dios prometió que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, que bendeciría a sus pueblos, bendeciría sus descendencias. La vez pasada hablamos de Jacob, hablamos los detalles que pasaron antes de que él tomara la decisión de marcharse de casa. En tiempos de la antigüedad, y esa costumbre duró bastante tiempo también
años entrados realmente de nuestra era, en que en una familia el padre de familia y la madre de familia, si vivían, los dos formaban una especie de sacerdocio familiar. Y cuando llegaba la muerte del jefe de familia, generalmente, no generalmente, sino siempre, nombraba a su heredero, hijo, hombre, varón, el mayor de todos, lo nombraba heredero universal de todos sus bienes y encargado de administrarlos en beneficio de la familia. Y también al mismo tiempo le daba la bendición que eso lo constituía en el sacerdocio familiar. La persona que recibía la bendición, cuando llegaba el tiempo a su hora, haría lo mismo con su hijo mayor y así sucesivamente, de generación en generación, se sucedían estas costumbres. En este caso, fueron dos los hijos de Isaac que nacieron siendo gemelos relativamente al mismo tiempo. Cuestión de segundos, nació primeramente Esaú y por tal motivo se le consideraba a él el heredero. Pero Jacob no estaba de acuerdo, no estaba conforme. Y Raquel, la madre de ambos, tampoco estaba conforme, porque ella conocía a sus hijos. Y generalmente el que recibía la bendición era alguien a quien le gustaba ocuparse del sacerdocio, de las cosas de Dios. Y en el caso de los hijos de este matrimonio, Jacob amaba a Dios y a las cosas de Dios, y Esaú no. Esaú no le interesaban las cosas de Dios, él era cazador, él le gustaba ir al campo y cazar. Eso era su meta de él. Entonces no era muy propio que él fuera realmente el heredero. Entonces la familia lo pensaba cómo sería llegado el momento. En una ocasión, Jacob cocinaba un plato de lentejas, un suculento plato de lentejas, y su hermano Esaú llegó del monte, llegó de cazar, muerto de cansancio y de hambre, y le dijo a su hermano en una forma pues coloquial, le dijo: hermano, te pido que me compartas de ese plato de lentejas y mira que te cedo mi primogenitura. Y entonces Jacob le dijo: ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿No te vas a arrepentir? No me voy a arrepentir. Tengo hambre y quiero comer esas lentejas. Y así fue. Le cedió las lentejas, cenó delicioso, y pasaron los días pensando Esaú que a Jacob ya se le había olvidado aquella promesa sin forma que los dos hermanos habían hecho. Pero no era así, no fue así. Jacob se lo tomó en serio y quiso él ser el heredado, ser el elegido, y con ayuda de su madre, ella lo disfrazó con piel de un cabrito tierno, le forró los brazos y le forró el pecho, porque Esaú era velludo y Jacob era lampiño. Entonces su padre, que estaba muy anciano y que solamente por el tacto reconocía, pensaron que iba a ir a tocar el pecho y los brazos de su hijo, pensando que era a quien él debía dar la bendición. Y así fue.
Un día que Esaú fue al monte a cazar un animal tierno para darle una cena suculenta a su padre con motivo del día que lo iba a bendecir, en tanto se dieron prisa Raquel, la madre de los dos, y presentaron a Isaac, presentaron a su hijo Jacob, mintiéndole, sorprendiéndole, diciéndole que ese era su hijo el mayor, el que iba a recibir la bendición. Y no se equivocaron, efectivamente. El padre Isaac tocó el pecho, tocó los brazos de su hijo, y al comprobar que lo sintió velludo, dijo: es verdad, él es el que va a recibir mi bendición. Y así fue, lo bendijo, le heredó la primogenitura y quedó convertido en el hijo mayor, heredero de los bienes familiares. Cuando llegó Esaú, ya todo había pasado, y por supuesto montó en cólera y dijo, juró que mataría a su hermano. Entonces Jacob tuvo que huir de aquellas tierras y ir a pedir posada con el hermano de su madre, tierras lejanas, y se fue huyendo de su propio hermano Esaú, evitando así que lo matara, que le diera muerte, por consejos de su propia madre. Se fue. Eso lo platicamos, no sé si ustedes recordarán la clase anterior, que estuvo sumamente interesante por todas las peripecias que le acontecieron también a Jacob en aquella aventura. Él tampoco hizo bien, no hizo bien el haberle robado a su hermano la primogenitura, y lo pagó con consecuencias. Nos quedamos sin concluir esta historia, que es lo que ahorita retomamos, y vamos a terminar de concluirla. Por supuesto, Jacob no quedó conforme con su tío por la manera como fue tratado, engañado. Lo hizo trabajar durante 7 años por 2 ocasiones para darle la mano de sus 2 hijas. Entonces Jacob lo que primero quería era huir de aquella tierra, huir de aquel lugar. Tomó a sus mujeres, a sus hijos, a sus animales, a sus criados, y huyó. Se fue rumbo hacia la tierra santa, hacia la tierra prometida. Y en determinado lugar del camino se separó de su familia y llegó a un lugar que se llama Betel. En ese lugar Jacob soñó que había una escalera muy larga que llegaba desde la tierra firme hasta el cielo, y que por esa escalera subían y bajaban los ángeles del Señor. Y él se puso una piedra dura por cabecera y se quedó profundamente dormido toda la noche, soñando con aquella visión que él había visto. En ese mismo lugar se demostró la confianza que Dios, el propio Dios, tenía puesta en él. Era la voluntad de Dios que él fuera el elegido. Y entonces, sin que lo supiera Jacob, aquel hombre desconocido luchó con él. Pelearon y Jacob ganó.
Y no sabía Jacob que estaba luchando con el propio Dios. Pero una vez que Jacob ganó, Dios lo bendijo por segunda vez, confirmando de esa manera su voluntad. Y no solo lo bendijo, sino le cambió el nombre. Le dijo, de hoy en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque serás padre de una gran nación. Y es mi voluntad que seas tú el elegido. No es el pleito con tu hermano Esaú, no lo es. La bendición la recibes directamente de Dios. Y entonces Jacob quedó ya totalmente garantizado con aquella misión que se le encomendaba en ese momento. Retomó a su familia y a sus propiedades y siguieron caminando rumbo a Tierra Santa hasta llegar a un lugar que se llamó Siquem. En ese lugar de Siquem, Jacob mandó perforar un pozo para que de él bebieran él, sus mujeres, sus hijos, sus criados, su ganado, todos. Y se estableció en ese lugar. Entonces, no sé si ustedes recordarán que años posteriores, increíble las cosas que hace Dios. En ese mismo pozo se dio la escena de la samaritana que no quería darle de beber a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, porque él era judío y ella samaritana. Pero él, Jesús, en ese lugar le dio un sermón tan hermoso y le dijo, si supieras, mujer, quién es el que te está pidiendo agua de beber, no me la negarías, porque yo a cambio de ese vaso que tú te termines y que volverás a tener sed, yo te daré el agua de vida, el agua que acaba completamente con la sed. Y entonces ella le dijo, Señor, tú sabías que este pozo lo mandó construir nuestro padre Jacob para que de aquí el pueblo entero tuviéramos agua para beber. Sí, le dijo Jesús, yo sé todo. Dice, y desde este momento te doy de esa agua que no se acaba, que se acaba la sed. Y ella le dijo, dame, Señor, dame de esa agua. Pero entonces Jesús le dijo, ve por tu marido, aquí te espero. Y ella le contestó, no tengo marido. Y Jesús le dijo, en eso has dicho bien, has vivido con 7 y ninguno ha sido tu marido. Y le dijo sus pecados, le dijo sus errores y sus equivocaciones. Y ella se sorprendía cada vez más hasta que al final, llena de gozo, llena de alegría de haber encontrado un profeta, corrió de aquel lugar del pozo y fue a buscar a sus parientes y amigos para decirles, he encontrado un profeta que me ha dicho la verdad de lo que ha sido mi vida. Vengan para que ustedes lo conozcan también. Y todos acudieron y en ese día hubo muchas conversiones a la fe católica que publicaba el Señor Jesús de Nazaret. Pues ese mismo pozo fue justamente
donde Jacob se estableció con toda su familia y posesiones. Pero después siguieron caminando rumbo a Tierra Santa, y Jacob llevaba con ellos a su única hija mujer, hija de Lía, su esposa. Y resulta que era una muchacha joven, bonita, y la gente, los samaritanos, la gente de aquellos rumbos, se les hizo fácil violar a la muchacha. Y al violarla provocaron la ira de sus hermanos, que eran 12, recuerden ustedes, que eran las 12 tribus de Israel. Entonces, los hermanos nunca perdonaron aquella humillación, a pesar de que el padre del que agredió a la muchacha se comprometió públicamente a celebrar el matrimonio para que se borrara la mancha, se casaran y formaran 2 familias unidas. Jacob aceptó y se pusieron de acuerdo para que hubiera una ceremonia donde la hija de Jacob se casaría, tomaría estado. Pero maliciosamente 2 de los hijos de Jacob, sin haber consultado con su padre ni con nadie, ellos se pusieron de acuerdo en cometer crímenes esa noche, una matanza, a pesar de que el pueblo entero se había circuncidado para poder ser dignos del matrimonio. Sin embargo, sucedió aquella tragedia que nunca fue aprobada por Jacob ni por nadie, pero ahí quedó deshecho aquella posibilidad de matrimonio y aquella unión de 2 familias. Hasta aquí termina la historia de Jacob, que para ese entonces ya no se llamaba Jacob, ya se llamaba Israel, y era el padre de los israelitas. ¿Quiénes son los israelitas? El mismo Dios lo dijo, que eran su pueblo elegido, que los israelitas son su primogénito de Dios, porque después hubo otros pueblos, pero el primogénito de Dios es Israel. Entonces hasta ahí retomamos lo que quedó inconcluso de la clase anterior. Y ahora nos damos a la tarea de hablar de nuestro tema que hoy nos ocupa. Nuestro tema que hoy nos ocupa son nada menos que el sermón más hermoso que se haya pronunciado entre los hombres de todos los tiempos y de todas las razas en labios de Jesús de Nazaret, el sermón más humano y más hermoso que fue pronunciado en el monte de las bienaventuranzas. Eso, las bienaventuranzas o sermón de la montaña, que se pronunció en esa ocasión. Entonces tenemos que en el encuentro que hubo entre Moisés, Elías y Jesús de Nazaret, cubiertos por una nube que era el Espíritu Santo, en aquella ocasión rumbo a Jerusalén, en que Jesús se hizo acompañar
de 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, invitándolos a subir al monte Tabor. Y cuando hubieron llegado a la cima del monte, Jesús, en presencia de ellos, se transfiguró. Sus vestiduras se volvieron traslúcidas y más blancas que la nieve, y aparecieron estos dos personajes del Antiguo Testamento platicando con Jesús acerca de la crucifixión próxima a acontecer en Jerusalén. Esto lo hizo Jesús para evitarles a sus discípulos el escándalo de la cruz, para que ellos, caminando con él, fueran concientizándose de lo que iba a ocurrir en Jerusalén. En ese momento que se unieron esas 4 figuras, en ese momento que fueron cubiertos por la nube que representaba el Espíritu Santo, se cumplieron todas las promesas del Antiguo Testamento, que se hicieron una realidad en Jesús de Nazaret. El Antiguo Testamento fue anunciando promesas una a otra hasta que llegó el día en que allí justamente se cumplieron todas en Jesús de Nazaret. Ahora nos ocupa contemplar un paralelismo entre Moisés y Jesús. Moisés fue el gran profeta del Antiguo Testamento. Jesús fue el gran profeta del Nuevo Testamento. Figuras los dos de los 2 testamentos. Entonces hay mucha similitud entre Jesús y Moisés. Jesús subió a la montaña. Moisés también subió a la montaña. Jesús fue al desierto. Moisés fue al desierto. De alguna manera, los dos, cada quien en su momento, formaron un nuevo pueblo, separado del pueblo anterior. Moisés separó al pueblo de Israel del dominio de Faraón, dando lugar a una nueva raza, a un nuevo pueblo. Jesús también separó al pueblo de Dios, lo liberó del pecado. Entonces, mucho parecido hay entre las disposiciones de ambos, porque los dos son justamente la voluntad de Dios con sus 2 grandes profetas. Moisés nos dio una ley, la ley del Antiguo Testamento. Todo en ese entonces se juzgaba por la ley de Moisés. La gente estaba acostumbrada a decir, ¿qué dice la ley de Moisés acerca de esto? Jesús nos dio una nueva ley, la ley del amor, la ley de la alianza nueva y eterna. Eso nos dio Jesús, una ley diferente a la ley de Moisés. La ley de Moisés era dura
era intolerable. La ley de Jesús era llena de ternura y llena de amor por sus hijos que él tanto amó. Entonces, todo ese paralelismo se cumplió en estos dos personajes de los dos testamentos. Ahora bien, el Antiguo Testamento es, en el sentido de los premios, es menos rígido que el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, cuando hay una buena acción, premia con algo material, algún obsequio, algún regalo material. El Nuevo Testamento es mucho más exigente. Jesús no premia con un premio material. Jesús premia con el reino de Dios. Premia con la visión beatífica que todos algún día, según nuestras acciones, podremos contemplar en la vida eterna. Pero claro, Jesús en el Nuevo Testamento exige perfeccionismo. Y Jesús dice: mi ley no va a ser grabada en tablas de piedra que viajarán en el arca de la alianza. No, mi ley va a ser grabada en los corazones humanos, en corazones de carne, porque implica la total revolución del ser humano, del corazón del ser humano. Va involucrado en ella la perfección. Jesús quiere que seamos y pensemos como Él. Jesús nos ha dejado un autorretrato de sí mismo, donde si nos asomamos, contemplamos su rostro y contemplamos sus acciones. Y eso nos lo dejó como tarea a seguir. Nos dejó dicho: quiero que ustedes piensen y sientan como este autorretrato que les dejo yo. Perfeccionismo. Esto que pide Jesús, como ustedes y yo comprenderemos, no es tarea fácil. Piensen ustedes, es fácil cambiar nuestros corazones, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestros anhelos, cambiarlos radicalmente. No, no lo es. Es muy diferente recibir un obsequio a hacer un cambio total dentro de nosotros mismos. Lutero, cuando hizo su reforma protestante, dijo: qué hermoso, realmente es muy hermoso lo que propone el Nuevo Testamento, pero es un ideal inalcanzable. Es como la estrella que nunca se alcanza. No es posible, no es fácil, es eso, un ideal. Pero nosotros, los católicos, los seguidores de Jesús, no podemos darnos el lujo de pensar de esta manera. No, para nosotros sí es posible si ponemos de nuestra parte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la gracia de Dios. Nosotros tenemos el paternalismo de Dios Padre. Nosotros le decimos Abba, Padre, y le queremos y le tenemos confianza.
porque es nuestro papá, es nuestro Padre, y a Él le pedimos la gracia. Y si nosotros la pedimos y la buscamos a base de los sacramentos y de oraciones y buenas acciones, poco a poco nosotros iremos ganando la gracia. Y si logramos esa gracia, nosotros llegamos a la perfección de nuestros corazones. Llegamos al perfeccionismo total. Y antes de continuar, les invito a seguir en la televisión una serie que está pasando actualmente y que en español se llama Los Elegidos y en inglés Chosen. Chosen es una serie televisiva bonita a propósito de nuestro estudio. Ahora bien, nuestra clase de hoy son las bienaventuranzas o sermón de la montaña. En el capítulo 5 de San Mateo, del 1 al 12 están contempladas las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, ¿cuáles son para ustedes los pobres en el espíritu? ¿A qué se refiere esta bienaventuranza? ¿Pobres? ¿Pobreza material? ¿Carencias económicas? No, no. Pobreza en espíritu son las almas humildes, las almas que reconocen la soberanía de Dios y que ante sus semejantes no son prepotentes ni soberbios, sino son humildes, piden las cosas con humildad, pensando ante todo que hay un supremo hacedor a quien debemos todo, la vida y todo lo que somos y tenemos. Esta es, pues, la bienaventuranza. Ahora yo les digo a ustedes, noten que las bienaventuranzas están encadenadas una a otra, de tal manera que la primera es la fuente de la que sigue, y de esa manera se retroalimentan todas. Una no le falta parte de la anterior. La segunda bienaventuranza que contemplamos es: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Quiénes lloran? ¿Por qué lloran? ¿Por qué? Porque no estamos en esta vida, no estamos completos. Todos deseamos los diferentes niveles de felicidad, pero nada en este mundo nos da la felicidad entera. ¿Qué hace feliz a algunos corazones? La satisfacción inmediata de sus
satisfactores de sus necesidades inmediata. Puede ser, por ejemplo, el comer, puede ser el sexo, puede ser el dinero, puede ser un paseo, un viaje, tantas cosas. Y entonces, si no se logra, produce llanto. Y si hay llanto, hay desesperación, hay coraje, hay incomprensión. Entonces, bienaventurados los que no se oponen a la voluntad de Dios, los que lloran, porque ellos serán consolados. Después, otra forma de satisfacer la felicidad son los logros personales. Hay gente que está muy orgullosa de sus logros y eso los hace sentirse felices. Ahora, otra puede ser la filantropía. Hay gente que encuentra felicidad en ayudar a los demás y ¿por qué no? Eso es muy bueno. Entonces, la filantropía da también felicidad. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Qué creo yo? ¿Qué creemos nosotros, católicos, que amamos a Dios, que amamos a Jesucristo el Señor? ¿Cuál es para nosotros en general la verdadera felicidad? ¿En qué consiste? En la unión total con Dios. Esa es la verdadera felicidad. San Agustín, un gran pensador de la Iglesia Católica, dijo con sus palabras: el corazón humano fue creado para descansar en Dios y no lograremos la felicidad total hasta que descansemos en Él. Ahí tenemos la felicidad. Nadie es del todo feliz, solamente el que encuentra a Dios y el reino de Dios. Esa es la verdadera felicidad. Después tenemos una bienaventuranza más. Como era nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los mansos y humildes de corazón. ¿Quiénes son los mansos y humildes de corazón? Los que se someten ante Dios, los que saben controlar sus pasiones, sus sentimientos, los que los controlan. Esos son los mansos y humildes de corazón. Los que nos despojamos, debemos hacerlo, vaciarnos de nosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos la consigna de vaciarnos totalmente para darle cabida en nuestro ser a Dios. Y tenemos dos testimonios de dos grandes santos: Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y que está considerada una gran santa. ¿Qué era lo que decía Santa Teresa? Vivo porque no vivo, y tanta es la dicha que espero, que muero porque no muero, porque sé
que al término de esta vida mortal voy a encontrar lo que mi alma anhela con todas sus fuerzas. Muero porque no muero, porque allá, en la vida eterna, es donde voy a encontrar la felicidad completa. Y tenemos también el caso de San Pablo, que fue un santo excepcional. Cómo sirvió a Jesús de Nazaret, cómo lo amó, cómo dijo él: he sido crucificado en Cristo Jesús. No soy yo ya quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¡Qué hermosura! ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién, qué alma tiene esos alcances tan grandes y tan hermosos de sentir que se vacía para poder recibir en su totalidad a Dios? Que somos de Él en cuerpo y alma por siempre y para siempre, y que nada hay que nos dé mayor satisfacción que entregarnos en entrega total a Dios, al amor de Dios. Es otra de las bienaventuranzas. Después tenemos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos poseerán la tierra. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos anhelar la justicia? Debemos vivir por la justicia y para la justicia. Todos nosotros, una enorme humanidad, si todos pensáramos así y todos procuráramos la justicia para el más humilde, para el más necesitado, Dios nos lo tomaría en cuenta. Tenemos otra bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque de ellos es el reino de los cielos. Díganme ustedes, esas palabras tan hermosas, esos deseos de paz, solamente de parte de Cristo Jesús las hemos recibido. Qué alegría en un grupo de personas que, estando reunidos, se nos presentara de momento Jesús de Nazaret, diciéndonos, como les decía a sus apóstoles: paz a vosotros. Si las personas que escuchan esto merecen la paz, que se les quede. Si no la merecen, que vuelva a ustedes. Se imaginan lo que vale la paz. Nada se compara. El dinero no da la paz. Las satisfacciones personales tampoco. Los paseos, los viajes, no dan la paz. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? La paz es la serenidad, la tranquilidad en el alma. La paz es lo que todos anhelamos recibir. Caminar por los caminos de paz, vivir en paz con nosotros mismos y con las personas que tratamos.
la paz, la paz, la paz de Dios. Y una otra bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por mi causa, porque serán recompensados. Y díganme, ¿quién no quisiera? Pero a todos nos falta el coraje de decir, no me importa nada, lucho por defender el nombre de Dios, por estar con Él, por reconocerlo ante el mundo entero, para que el día que yo parta de este mundo, Él también me reconozca ante su Padre Celestial y ante los ángeles del cielo. Quiero reconocer a Dios como el todo de mi vida y por sobre todas las cosas, por siempre y para siempre. Y por último tenemos bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí se me ocurre un comentario acerca de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. La limpieza de su corazón, de su alma, cuando le llevan personas, muchas veces de aspecto físico desagradable, que a cualquiera le da repugnancia. Es la imitación de Cristo Jesús, que tocaba con sus manos a los leprosos. El Papa toca los rostros afectados de personas enfermas, se acerca a los niños y los besa. ¿Qué hay? ¿Qué demuestra? ¿Qué hay en el corazón del Papa? Limpieza de corazón. Entonces los limpios de corazón verán a Dios. Entonces no hay sermón comparable que el sermón de la montaña. Palabras solamente dichas por Dios, solamente Él en su infinita sabiduría pudo ocurrirse de tal cosa. Entonces así tenemos aquí esta guía que nos permite continuar con nuestra clase de esta tarde, de esta mañana. Después, acto seguido, voy a pedirles nuevamente una cita más del catecismo, por favor. Si son tan amables con su lapicero y el papel disponible, me hagan el favor de hacer una anotación. Catecismo de la Iglesia Católica, perdón, 17-19, para que en casa lo vean, lo estudien. Se refiere a lo que estamos hablando en esta clase. Después dice Jesús: que el ser humano
debemos ser sal y luz de la tierra. ¿Qué pasa con la sal cuando ha perdido su sabor? Cuando ya no da a los alimentos ese sabor tan agradable. ¿Qué pasa con la luz si encendemos una lámpara y la guardamos debajo de una mesa y no se ve? ¿Para qué serviría? La luz sirve para iluminar, para que no haya tiniebla. ¿Qué es lo que debemos pedir a Dios? Señor, yo te lo pido, líbrame de la noche oscura del alma. Dame tu luz, la luz que solamente tú nos puedes proyectar. La luz que ilumina nuestra conciencia, la luz que ilumina nuestras acciones, la luz que ilumina nuestra vida y nos hace cometer buenas acciones, cosas que son bienvenidas y bien aceptadas por Dios. Esa es la luz y la sal, el sabor de las cosas. ¿Quién nos da todo esto? Pues Dios. A Él le debemos todo esto. Él es quien nos lo da. A Él hay que pedirle todo esto. Después tenemos la espiritualidad es parte de la personalidad de cada individuo en la imitación a Jesús. ¿Qué significa santidad? ¿Qué es santidad? Todos estamos llamados a ser santos. ¿Cómo nos hacemos santos? Imitando a Cristo Jesús. A medida que contemplemos a Cristo con profundidad, nos volveremos santos. Ahora también nosotros que anteriormente nos consideraban los gentiles por las prédicas que hemos recibido, por la invitación de Cristo Jesús, nosotros somos parte del nuevo Israel. Israel se perdió en aquel becerro de oro que adoraron los mayores y que Dios Padre claramente dijo: juro que no entrarán en mi descanso. Precisamente por eso
estuvieron vagando 40 años por el desierto, dando margen a que todos los mayores perecieran en ese intento, y quedó la nueva generación. La nueva generación de judíos, los jóvenes, y nosotros, los antiguos gentiles, formamos el nuevo Israel, que es el primogénito de Dios. De momento. Después tenemos las bienaventuranzas. Una bienaventuranza que faltó incluir: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Debemos todos siempre considerar que a nuestros prójimos debemos tratarlos con misericordia si queremos que el día de mañana nosotros también seamos tratados con misericordia. Y luego tenemos, porque bienaventurados los que trabajan por la paz. Bienaventurados los que trabajan por hacer el bien. Todas estas forman ese enlace para que continuemos con nuestras clases narrativas, uniéndonos en esta mañana, uniéndonos con este ejercicio de las bienaventuranzas. Bien, creo que por ahora doy por terminada mi clase, invitándolos a ustedes a que la repasen, a que la analicen, a que la asimilen. Y les agradezco muchísimo el favor de su presencia. Y estoy, como siempre, para atenderles en cualquier demanda, en cualquier pregunta que incluya nuestro estudio correspondiente. Muchísimas gracias, y que tengan todos un merecido descanso. Que Dios los bendiga, y no olviden a vivir como Dios manda. Y si les gustó, denle un like con el dedo hacia arriba. Y claro, les tengo una sorpresa que no fue posible por ahora editar, pero que está contemplada como una cápsula informativa que se irán incluyendo entre todas y cada una de estas pláticas. Espérenla, que ya viene. Ahí voy a hablar de cosas muy interesantes que conocí, que visité, que se me dio aceptar una invitación a Cancún, y allí en Cancún me encontré unas sorpresas que complementan nuestro estudio y que les prometo que muy pronto se las haré llegar. Muchísimas gracias nuevamente.
por el favor de su atención, que descansen, que tengan un merecido descanso, que Dios les bendiga a todos y si Dios lo permite, dentro de un mes más o menos, nos volveremos a reunir para continuar nuestro estudio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Buenas noches.